Han pasado más de 30 años desde que el 13 de noviembre de 1992 tres adolescentes, Miriam, Tony y Desiree, desaparecieron de la población de Alcácer. Hoy estamos aquí para traer un documento excepcional, un documento único y con una finalidad que no es reabrir heridas ni generar morbo, es aclarar y arrojar luz a este terrible suceso. Lo vamos a hacer de una persona o de la mano de una persona que desde luego tiene un valor añadido en este crimen. Es la única persona que ha cumplido condena en el triple crimen de Alcácer. Quiero agradecer a Miguel Ricard que acepte por tercera vez sentarse junto a mí para dar luz o arrojar luz a estos sucesos. Miguel, gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Estamos ante un momento histórico. Por primera vez vamos a hablar de lo que pasó el viernes 13 de noviembre de 1992. Yo en la primera entrevista que hicimos, el 30 de diciembre de hace casi 3 años, te preguntaba por si te acordabas de aquel día y me decías que no. Pero hoy quieres contar otra cosa diferente, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Antes de que lleguemos a ese día, Miguel, ¿cómo era tu vida antes del 13 de noviembre de 1992? ¿Cómo era tu relación con la otra persona a la que se le acusa de participar, con Antonio Anglés? La verdad es que no era una relación muy buena, la verdad. Al principio sí parecía un hombre amable, pero cambió. Ese hombre cambió. ¿Cuándo te das cuenta tú que Antonio Anglés es diferente? Me di cuenta cuando porque él tomaba Reinol. Era adicto a este tipo de pastillas y cambiaba el carácter de ese hombre. Cambiaba totalmente. Te preguntaba al comienzo que te acuerdas de aquel 13 de noviembre. ¿Cómo empezó aquella noche? ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que iba? ¿Cuál era vuestro plan? Yo estaba en casa de la madre de Antonio y vino él y él que vamos a hacer una cosa y luego te traemos otra vez. Imagino que cuando te dicen eso, tú no piensas que es algo normal de lo que solíais hacer, vender droga o pegar un palo o algo así. Entiendo que es lo que a ti te pasa por la cabeza. Lo que me pasó por la cabeza es que era para hacer una pequeña entrega de droga o algo así. Pero Cuando llegáis al coche, porque me imagino que es tu coche, o bajáis de casa de Neusa, ¿estabais vosotros tres solos? ¿Había otra persona? ¿Había más gente? sí, había otro chico ahí abajo que dijo Antonio que era amigo suyo, yo no lo conocía y se refería a él como el nano. El nano. Sí. Es el mismo nano que tú, creo que en la quinta o sexta declaración que haces, mencionas. Es esa misma persona, ¿verdad? Sí. Vale. Os montáis en el coche y ¿a dónde vais? ¿Vais a Alcácer? ¿Vais a Picassent? ¿Os dedicáis a dar vueltas? ¿Qué es lo que sucede en aquel momento? Nos dirigíamos hacia Picassent. Os dirigís hacia Picassent. Sí. Vale. ¿Y es en Picassent donde veis a estas tres niñas? Sí. Sí. Entonces, vale, la pregunta sería, sabes que hay una persona, María Dolores Badal, que dice que ve a tres niñas subir a un coche que coincide prácticamente en características con las tuyas. ¿Sería ese momento o es antes a la entrada de Picassent o es donde María Dolores Badal dice que veis a esas tres criaturas? Es en la entrada, Es en la donde está entrada. la Donde está la gasolinera. gasolinera es donde Sí. las veis. O sea que ya entendemos que vio a otras personas, coger a otras tres niñas que irían posiblemente a Color. Sí.
Miriam, Toñi y Desiré se acercan a vuestro coche, las abordáis de alguna forma violenta, o simplemente ellas os transmiten que quieren subir al vehículo porque las acerquéis a Color. ¿Qué sucede ahí, Miguel? Las chicas subieron normal, decían, es que el coche está lleno. Entonces dijo, bueno, nos subimos uno encima del otro y ya está, no hay ningún problema. ¿Eso era normal en la época? ¿Montaros Sí, más de los que cabíais sí, en el coche? Sí. sí. Vale. Sabes que hay una persona que dice en un momento que es él acerca a las niñas hasta la gasolinera Mari, pero hay gente que dice que esta persona podría tener relación contigo o con Antonio Anglés, que es Francisco José Paz. ¿Tú a esta persona la conocías? ¿Sabes si Antonio la conocía? Yo no, Tú no. yo no. Si Antonio la conocía o no, no lo sé. ¿Vosotros solíais ir por Alcácer? Yo solo he ido una vez. Fue por hacer un favor a un amigo que tenía una novia allí. Me pidió el favor y yo le llevé con mi coche. Lo dejé en Alcácer, en la avenida principal. El chico bajó, el amigo, y yo me fui. ¿Y sabes si Antonio se movía por allí? ¿Tenía alguien al que le vendiese droga? ¿Alguien que de sus continuas visualizaciones pudiese a lo mejor haberse fijado en alguna de las tres niñas? Es probable, Es probable. es probable. No me voy a decir sí al 100%, pero cabe la posibilidad. ¿Vosotros solíais ir a la discoteca Color? Yo he estado 2 veces, 2 o 3 veces, y en ninguna con la familia, Con los Ángeles. con los Ángeles, en ninguna. Eso era bastante anterior, más joven yo, Ajá. y sí que he ido, pero siendo un chiquillo. Con ellos, nunca. Cuando pasamos la discoteca, Antonio empezó a acelerar, en vez de reducir y meterse, empezó a acelerar. Y yo le predije, ¿qué haces si nos hemos pasado la discoteca? Me dijo, tú calla y ahora verás. O sea, de momento, en ese trayecto, o cuando subís en el coche tú... Vale. Imagino que en ese momento la cosa se tensiona en el coche y posiblemente las muchachas quieren que las dejéis o tal. ¿Hay violencia en ese momento en el coche? ¿Se las agrede a las niñas para que se callen o estén más dóciles? La verdad es que avanzamos bastante con el coche y entonces Antonio le dije, chico, da la vuelta y deja a las muchachas ahí, que van a... Dice, vale, vale, vale. Dice, venga, no os preocupéis que ahora damos la vuelta y... Pero no ocurrió eso. No ocurrió eso. Las chicas se calmaron, claro, pero no ocurrió eso, lamentablemente. ¿Sabes? Se dijo en el juicio y que siempre se ha dicho que el crimen sucede en la Romana. ¿Fuisteis a la caseta de la Romana aquella noche, Miguel? ¿En la Romana? No. 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 Deberíamos entonces pensar o hacer caso a que quizás tus primeras declaraciones, cuando tú hablas de un lugar concreto, una especie de almacén de pólvora en la población o cerca de la población de Catarau, es donde lleváis a estas criaturas? Sí. Ahí fue. ¿Y fue improvisado o Antonio sabía que había que por narices ir allí? Antonio creo que sabía, ya lo tenía todo más o menos planificado. Lo tenía planificado. Yo creo que sí. Vale. Llegáis a este sitio y ¿qué sucede, Miguel? O sea, bajáis, dejáis el coche, imagino que cerca o alrededor de esta ubicación, y ¿cómo suceden los acontecimientos? Pues bueno, cuando llegamos, estacionó muy cerquita del
esta nave, y Antonio el Nano y el Nano iban bajando las chicas. ¿Entráis vosotros en algún momento a ese lugar? Sí, Sí, parcialmente sí, yo por lo menos. vale. ¿Quién había en ese lugar? ¿Alguien más? Perdón, Antonio y el Nano. ¿Había alguien más? Sí, yo pensaba que estábamos solos, pero cuando me llevé una desagradable sorpresa, que habían 3 hombres más de unos 50 y algo años, mayores. No sabía quién eran ni los conocía. Pero con Antonio, por lo visto, había ahí relación, porque la conversación era muy fluida. ¿Qué pasa cuando tú ves, o sea, a esas 3 personas nunca las habías visto antes? No. Y cuando los veis, ¿qué sucede ahí, Miguel? Sí reaccionaron ellos al verme a mí, porque se quedaron sorprendidos que yo estuviera ahí. Y sí se sorprendieron, sí. Vale. No esperaban mi presencia ahí. Vale. Cuando volvéis, Miguel, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se está pasando en ese sitio? Pues cuando volvimos, yo lo que vi es que estos 3 señores, estos 3 hombres mayores, junto con los otros 2, tanto el Antonio como el Nano estaban abusando de estas muchachas. No, yo no me esperaba nada de esto, desde luego. Yo me quedé y digo, ¿pero qué haces? Que el Antonio se dirigió a nosotros y digo, ¿pero qué estáis haciendo? Y me dice, ahora vais hasta a participar tú y tú. Y Miguel, ¿participáis en eso? Yo no quería. Dije que no, me negué y me golpearon. ¿Te golpearon? Sí. Me golpearon y sacó la pistola. Entonces, Hay un momento en una de tus declaraciones que cuentas algo similar y dices que, pues obviamente aquello te incomoda y incluso Antonio dices que tú como que a los 5 minutos que no puedes hacer aquello porque y que te dice que eres poco hombre o algo así. No sé si recuerdas aquello. sí, lo recuerdo perfectamente. Estuve un poquito, pero no era capaz. Digo, no puedo. Entonces le dije que no y digo, esto para mí así se acabó. Entonces me dijo que era un maricón, que no era un hombre. Me dijo, vamos. Vale. Imagino, no quiero entrar en detalles escabrosos ni desde luego todo lo que se desarrolla pues en estos documentos que tenemos aquí, parte de tus declaraciones, partes del sumario. Alguien toma la decisión de que a esas niñas hay que quitarles la vida, entiendo. ¿Quién es? ¿Es Antonio? ¿Son estas 3 personas? ¿Qué es lo que sucede ahí, Miguel? Pues la verdad es que estos 3 hombres mayores dijeron ahí que ellos se iban, que ellos ya habían terminado y que se iban, que no querían saber nada y se fueron. Entonces, Antonio, para que no delatara de todo lo que ha pasado y tal, toma la mala decisión, la desgraciada decisión de que esas chicas deberían de matarlas. Aparece en un elemento que es la famosa moqueta. Hay una moqueta o un trozo
algunos dijeron alfombra, pero es moqueta, que usáis para transportar a esas niñas hasta el lugar del enterramiento. ¿De dónde sale, Miguel, esa moqueta? ¿La teníais ya previamente? ¿La encontráis por algún contenedor de allí, de la zona de Catadau, de Llombai? No, la moqueta esta la encontramos en un contenedor. La vimos en buen estado y Antonio quería llevarla para la casa de Alborache para enmoquetar el suelo y poder dormir en aquella casa. Va. Pero esa moqueta la encontráis en Catadau, en Llombai. En Catadau. Te tengo que hacer una pregunta, Miguel. ¿A ti te consta que aquello en ese sitio, en ese almacén o ubicación de Catadau, eso que pasó, lo grabasen? ¿Eso se grabó en vídeo? ¿Se hizo fotografías? ¿O tú allí no vistes ninguna cámara ni nada que dé pie a que la gente piense que el crimen del caso se grabase? No vi ninguna cámara ni nada. O sea, sí, solo estaban estas tres personas y vosotros. ¿Dónde lleváis los cuerpos, Miguel? ¿Los enterráis en la fosa de la Romana o van a otro sitio? Bueno, no, las enterraron en Alborache. A las niñas las lleváis a Alborache. Se llevaron a Alborache y allí se enterraron. Cerca del canal del corral de donde Antonio se quedaba. Sí, es una tierra blanda y allí lo enterró. Vale. ¿Hizo algún comentario Antonio en aquel momento de por qué allí y no en otro sitio? La verdad es que simplemente la tierra era blanda y ahí no es una zona transitable. Hay mucha viabilidad para las personas. ¿Cómo pasas aquellos primeros días, Miguel? ¿Cómo procesas lo que acaba de pasar? A mí me ha llegado un testimonio de tu hermana de que, no sé si 1 o 2 días después, vas a su casa y estás completamente blanco, desencajado, vomitando. No sé si eso es, si lo recuerdas, si es cierto. Sí, es cierto. Y era todo por lo que había pasado el 13. Vale. Pasan los días, todas esas poblaciones, para quien no conozca Valencia, Catarroja, Picassent, Alcácer, Silla, Benetúser, están muy cercas. Imagino que os llega en breve, ¿no? Esta imagen, este cartel con Desiré, con Miriam y con Tony buscándola. ¿Cómo llevas tú el ver que cada vez hay más y más gente buscándola, que de repente en apenas 3 días aquello salta al ámbito nacional y que ya no es solo Canal Nou y las radios locales, sino que media España está buscando a estas 3 criaturas? Lo que cada vez había, sí es cierto, más alarma social. Y yo estuve a punto de entregarme y denunciar todo esto. ¿Y qué te lo impide, Miguel? ¿Qué te impide hacer eso? Me lo impidió Antonio Anglés. O sea, tú le verbalizas a Antonio Anglés tu intención de confesar, de decir, hemos sido nosotros, esto es una locura y lo que está pasando hay que clarificarlo. Correcto. Pero él no... Empezaron las amenazas. Empezaron las amenazas. Sí. Y además, por comentarle eso, cuando me di la vuelta, recibí un golpe en la cabeza. Me quedé medio inconsciente. Y, bueno, quizás por tomar esa decisión haya sido un cobarde.
No lo sé, pero amenazó con matar a mi hija, mi familia. ¿Le veías capaz de ello? Sí, sí. ¿Por qué se cambian, Miguel, los cuerpos de sitio? Si se entierran en Alborache, ¿por qué aparecen los cuerpos en la fosa de la Romana? Porque cada vez había más presión social. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban más activos, más alerta. Y Antonio Anglés decidió que había que cambiar a estas chicas. Quizás temía, si él estaba siempre en Alborache o casi siempre en Alborache, que eso le pudiese implicar y eso le pudiese hacer volver a prisión. Correcto. ¿Sabes cuándo se cambian los cuerpos de sitio? ¿Participas tú en ese cambio de cuerpos? Fue el día 6 de enero, El Día de los Reyes. el Día de Reyes, y yo decidí no querer saber nada ya, no quería saber absolutamente nada. ¿Tienes alguna explicación, Miguel, de por qué en la caseta de la Romana aparece lo que dicen que es el pendiente de una de las niñas, si en teoría el crimen no sucede allí? Que fuese... Exactamente. Entiendo. Nos vamos a ir, Miguel, si te parece bien, al 27 de enero de 1993, que es el día que aparecen los cuerpos y es el día que a ti, al novio de Kelly y a Enrique, bueno, yo creo que a Kelly también os llevan a todos al cuartel de Patrais. Ese día, ¿cómo era? ¿Qué día era un día normal para vosotros? ¿Había algo que os hiciese sospechar o un día normal dentro de lo que era el conjunto de la vida de la familia Anglés? La verdad es que un día normal. Un día normal. ¿Dónde estabais ese día, Antonio y tú? Antonio y yo estábamos creo que en Macastre. Creo que era en Macastre. ¿No era en Alborache? ¿No era en la O en casa? Alborache, en una de las dos localidades. Uh-huh. No puedo ahora mismo precisar al 100%. Han pasado muchísimos años. Vamos. Pero Antonio me mandó que hiciera un recado. Uh-huh. Yo me fui antes de ir a su casa, recogí unas naranjas y aparqué al lado de la casa de Neusa, de la madre de Antonio. Uh-huh. Y llevaba la bolsa de naranjas para ella. Y me encontré con 2 coches de la Guardia Civil. Y cuando subí, pues bueno, aquello estaba lleno de guardias. Claro, a la gente le puede chocar, Miguel, que tú vieses guardias civiles y estaba lleno y subas. ¿Por qué tomas esa decisión de subir a la casa de los Ángeles? Bueno, pues porque eso era lo habitual. Era lo habitual. Allí cada 2 por 3 estaba la Guardia Civil. O sea, que no te llamó la atención, que pensarías que a lo mejor que estaban buscando a Antonio y... No, para nada. Un día más. Aquel día, como digo, os detienen y os llevan al cuartel de Patrais. ¿A ti te agreden en el cuartel de Patrais? Miren. Sí. ¿Hasta sacarte una confesión? Sí. ¿Y confiesas esto que me estás contando de esos 3 hombres, Antonio, Nano? Les conté lo que ellos querían escuchar. Nada más. Quizás por miedo a Antonio o a esas personas. Más bien a esas 3 personas que yo no conocía. Porque no sabía de lo que fueran, de lo que serían capaces de hacer. ¿Te has sentido traicionado, Miguel, por los Ángeles? Sí. ¿En qué sentido? En todos. No han sido capaces de asumir su responsabilidad.
¿Pensaste en algún momento, estando en prisión preventiva, en contar esto? ¿Por qué tantas versiones diferentes hasta llegar al juicio? Sí, sí llegué a pensarlo, llegué a pensarlo. Lo que pasa es que cuando fríamente, cuando lo pensaba, decidía que no. No porque primeramente no sabía si me iban a creer. Y segunda, que habían estos tres hombres que podrían tomarse venganza. La propia familia inglés podría tomarse venganza. Eh, en fin, sobre todo por mi familia. Lo que he hecho ha sido protegerla. ¿Tú crees, Miguel, que la actitud de Fernando García de, en un principio, haber pensado que tú y Anglés simplemente erais conseguidores, pero luego exonerarte y pensar que tú nunca habías visto a su hija, a ti te vino bien? O sea, te hizo decir, si tengo aquí a un padre que me está apoyando, ¿por qué no me arrimo a eso que a lo mejor al final como estilo o como instinto de supervivencia me sale bien la jugada? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque me daba a mí tranquilidad. Tranquilidad. ¿Pensaste en la cárcel que alguien podría atentar con tu vida si tirabas de la manta y contabas absolutamente todo? Sí. ¿Te condicionó, Miguel, que en el juicio gran parte de la sociedad española pensase que eras un cabeza de turco? Sí. ¿En qué sentido, Miguel? En el sentido de que pensaba que eso me podría excluir. Y no digo a lo mejor haber salido libre, pero sí que la pena impuesta por sus señorías hubiera sido mucho menor. Va. ¿Te lo llegaste a creer que eras un cabeza de turco? ¿Tu cabeza a nivel psicológico ha tenido durante estos años una disociación para no aceptar la gravedad de los hechos? Sí. Tras la condena, ¿cómo te planteas tu vida en prisión? ¿Hay alguien que te entrevista allí? Porque hay gente que ha dicho que te entrevistó en prisión. Juan Ignacio Blanco, Francisco Pérez Avellán. ¿Alguien te entrevistó en prisión? No, la verdad es que no. En prisión no me ha entrevistado nadie porque eso lo tenía que autorizar la Dirección General de Institución Penitenciaria. Sí tengo constancia que ha habido solicitudes. La dirección de la prisión me preguntaba a mí, pero siempre bajo recomendación. Yo, según la propia dirección, la Junta te recomienda o sí o no, para tu bien, en fin, para tu tranquilidad, pero en ningún momento a mí me han entrevistado, allí no ha entrado ningún periodista. Pero sí hubo algún tipo de llamada, ¿no? Porque creo recordar que en un programa, no sé si es Código 10, puede estar equivocado, o Código Abierto, sí se emitió una conversación de una periodista contigo. O sea que a lo mejor, aunque no fuese presencial, llamadas sí te entrevistaron. No, a mí entrevistarme en ninguna llamada. Sí tuve una conversación con una periodista, pero sin ánimo de que se hiciera una entrevista de ello, ni saliera por ningún medio de comunicación. Ella me dijo que no me preocupara, que era una conversación personal y ya está. ¿Por qué crees, Miguel, que Fernando García, pese a que tú se lo pediste en diversas ocasiones a Antonio Úbeda en distintas cartas, nunca quiso entrevistarse y verse contigo? Pues mm, yo creo que el señor Fernando sabía a sus adentros, dentro de sí, de que yo
en mayor o menor medida estaba implicado y él no quería escuchar ni pasar ese mal trago. ¿Alguna vez, Miguel, alguien te agredió o amenazó en prisión por el crimen de Alcácer? Sí, la verdad es que sí, he tenido algún problemilla en prisión, sí. ¿En Herrera de la Mancha, en otra prisión? En otra prisión. Cuando saliste en 2013, en octubre, ¿pensaste en contar todo esto? ¿O creíste que la mejor opción era salir por patas y huir de todo el mundo? La verdad es que sí tenía intención de... Pero en algún momento ya estando frío, parándome a pensar, tomé la decisión de que no. Porque seguramente sufriría más acoso, más persecución. Y que bueno, que todavía tenía yo miedo a esa venganza. ¿Sabes? Esa venganza para mí era lo que me atormentaba, no solo lo que ocurrió con estas chiquillas, sino el miedo a que pudieran hacer algo a mi familia. Eso era el pan nuestro de cada día para mí. Me levantaba con ello y me acostaba con ello. Quizás, Miguel, el hecho de cuando tú sales de prisión que dices el crimen de Alcácer es mucho más sencillo de resolver solo, hay que tener un poco cabeza, iba por ahí, que la gente pensase de verdad y descargarte esa responsabilidad un poquito. Así es. ¿Cómo has vivido, Miguel, todos estos años con esta carga? ¿Has pensado alguna vez en, ya sabes, en atentar contra ti mismo? La verdad es que sí. La verdad es que sí. En alguna ocasión he tenido ese pensamiento y acabar de una y ya mira. Por lo que cuentas, Miguel, aquel día fue la única vez que tú participaste en algo así, pero en aquella época en Valencia, tú como valenciano lo sabrás, desaparecían de forma extraña muchos adolescentes de edades comprendidas o muy similares a las de las tres niñas de Alcácer. ¿Tú crees que aquello que pasó ese 13 de noviembre de 1992 había pasado anteriormente otras veces, independientemente de que los otros participantes pasasen o participasen? ¿Tú crees que aquello había pasado más veces? Podría ser. Viendo cómo era Antonio y los que le rodeaban, sus familiares, No lo descartas. no lo descartaría. Catadau, Macastre, Alborache, sitios donde vosotros os movíais y sitios donde Antonio pernoctaba o demás. ¿Tenéis o habéis tenido vosotros relación con el caso Macastre? Yo por lo menos no. ¿Y Antonio? No lo sé, pero no lo descartaría. ¿A ti te suena, Miguel, que Antonio conociese al tal Miguelo de Catadau o al Wichita del barrio chino? Del Wichita a mí no me suena nada. Pero del Miguelo ese sí he escuchado yo al Antonio Hablar. Sí. Me parece que decía algo del bar Catalao, o de un bar era, pero no sabría explicarle, no sabría precisar. ¿Os movíais, Miguel, por el Parque Camales? Yo no, pero Antonio sí, porque él se dedicaba a la venta de drogas y él recorría mucho. ¿Temes, Miguel, repercusiones por lo que estás contando en esta entrevista? Bueno, repercusiones siempre las ha habido, Y más en este caso, ¿no? y más en este caso, exactamente. Pero
considero que hay que dar un paso adelante y contar la verdad. Y bueno, si vienen, que vengan, pero... Esas 3 personas de las que hablabas antes, que decías que por lo que tú viste es cómo se relacionaba con Antonio, con el tal Nano, pero que tú no conocías, ¿crees que podrían intentar algo contra ti a día de hoy o que ya por la edad deben estar muertos y tampoco te importa? Sinceramente no creo, pues o son ya octogenarios o ya han muerto. Si fueran más jóvenes, sí, es probable que tuviera miedo. Esta pregunta, Miguel, es clave. ¿Por qué quieres dar este paso ahora y por qué, después de haberlo negado durante casi 30 años, más de 30 años, decides ahora dar este paso adelante? La verdad es que lo primero, que tenía una carga muy pesada encima, tenía una cruz muy pesada. Y es una forma yo de quitármela de encima. No es que no hubiera querido yo hacerlo antes, pero temía por mi familia, entonces me he visto muy condicionado por esto. Pero ahora soy un hombre libre. Soy un hombre libre y he tomado esa decisión, porque estoy cansado ya, muy cansado, muy cansado. Y sobre todo, pues que yo quiero que al final esto ya se aclare y que se vea con claridad y fuera. ¿De qué te arrepientes, Miguel, exactamente? Bueno, pues sobre todo por lo que ocurrió, que nunca tenía que haber ocurrido, pero por desgracia ocurrió, por no haber pedido perdón a las familias, por no haber pedido perdón a esas familias que han sufrido muchísimo. Y sobre todo, bueno, me hubiese gustado decir esto, contar esto antes, pero yo quiero que se tenga en cuenta, a nivel social, a nivel quien sea, que esto ha sido muy duro para mí. Esto ha sido muy duro para mí. A nivel psicológico ha sido muy duro. Pero bueno, he tomado la decisión de dar este paso ahora que estoy un poquito más con las ideas más claras y ahí estamos. ¿Cómo se es uno capaz de aguantar 30 años esta presión, ese reconcome ahí dentro de saber y de haber participado en esto? La verdad es que no tengo palabras para expresarlo. Es que no sé cómo. No tengo palabras. Yo soy una persona religiosa y siempre le he pedido a Dios ayuda y bueno, cuando estoy hasta hoy aquí es porque Dios así lo ha querido, para que al final ocurra esto. Hablabas de perdón a las familias, Miguel. ¿Quieres pedirles perdón a esas familias? Sí, por supuesto. Ante todo, les pido, les pido perdón por lo ocurrido, les pido perdón por todo este tiempo que yo he estado callado. No sé si me perdonarán, no lo sé. Es difícil, pero yo he tomado esta decisión para, oye, igual que yo he sido valiente para dar este paso, pues bueno, que ellos también escuchen, ¿no?, lo ocurrido, lo que yo he pasado y que no ha sido nada fácil. Pero yo entiendo que si ellos no me perdonan, bueno, pero por lo menos que vivan con la tranquilidad de que... Eso te iba a preguntar, si eres consciente de que quizás aunque lo escuchen puedan no querer perdonarte, que piensen que llegas tarde o que eso no les va a devolver a Tony, Miriam y Desiree. Lo entiendo, lo entendería perfectamente. Es probable que yo en el lugar de ellos actuara igual.
Es entendible. ¿Te has perdonado a ti mismo, Miguel? Mm, mm, No me he perdonado desde que tomé la decisión De contarlo. de esta entrevista, pero antes no me perdonaba. No me perdonaba porque mi conciencia, yo mismo me decía, pero sabiendo por qué no haces algo y por qué no haces algo. ¿Te acuerdas, Miguel, de Toñi, de Miriam y de Desiree? Por supuesto que me acuerdo. Es el último pensamiento que tengo antes de cerrar los ojos para dormir ¿Todos los días? todos los días. Si pudieses volver a aquel 13 de noviembre de 1992, ¿qué le dirías a ese Miguel Ricard? Que no subiera al coche. Que no subas al coche, Miguel. No subas al coche. Por mucho que te diga Antonio, no subas al coche. O antes de que llegue Antonio, vete. ¿Por qué crees, Miguel, que la gente te debería creer ahora? Bueno, porque ahora mismo no tengo presión ni de policía, ni de jueces, ni de medios de comunicación. No sabría cómo expresarlo. Sobre todo por las familias. Sobre todo por las familias y la memoria de estas muchachas, que descansen en paz. Y que bueno, si yo también puedo descansar en paz. ¿Crees, Miguel, que con esta entrevista se da carpetazo final al caso Alcácer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y antes de acabar, ¿hay algo que te gustaría decirle a esas familias, a la gente que ha pensado que esto era otra cosa? Yo he hecho también este camino contigo durante casi 3 años, de pensar que Alcácer era una cosa y al final, en base a pruebas, en base a tu testimonio, en base a 1000 cosas, darme cuenta que lo que pasó es lo que pasó y es lo que aquí narras. ¿Quieres? Bueno, ante todo y sobre todo, pedir perdón. Pedir perdón a las familias, amigos, amigas, vecinos. Pedir perdón también a la sociedad española, que también lo merecen ser reconocidos porque lucharon mucho la sociedad española en aquellos tiempos por buscar y recuperar a esas muchachas. Y nada, bueno, sobre todo, insisto, son las familias, son las madres, padres, hermanos, hermanas, que son los que peor lo habrán pasado. Y pedir a Dios que esas chicas descansen ya en paz. Que se ha hecho ya, esperemos que las personas que participaron sean algún día capturadas y paguen, por supuesto. Porque igual que pagué yo, que paguen ellos. Miguel Ricard, muchas gracias por este testimonio. A mí solo me gustaría decir que Miguel Ricard acaba de poner fin a 30 años de silencio, de dudas, que ha dado un paso adelante y nos ha contado a todos, no por morbo, no por generar habladurías, lo que sucedió aquel 13 de noviembre en lo que se ha conocido como el caso Alcácer. Aquí no estamos para juzgar, Miguel Ricard ya fue juzgado, la valoración dependerá de cada persona y ante todo, gracias por haber estado una vez más aquí.
Buenas noches.